Vamos a calcular una cónica de cuadro inclinado obteniendo varios parámetros de la perspectiva. Bueno, dibujamos, por ejemplo, la línea de tierra y línea de horizonte. No lo podemos hacer muy grande para que no salga fuera. Esta va a ser la línea del horizonte y una paralela. Tendremos que utilizar escuadra y cartabón, o bien coger aquí, pero bueno, se nos queda un poco lejos. Vamos a hacer esto. Imaginamos que son paralelas. También podríamos hacer aquí la ortogonal, dibujarla y desviar esto y mantener la ortogonal, pero bueno, vamos a hacerlo a ojo. Bueno, tenemos dos líneas que son paralelas y vamos a hacer, por ejemplo, que una casa esté formada por dos bloques, una especie de L con sus dos fugas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, que aquí está una traza de una recta y esto lo alargamos y la otra traza queda aquí fugando hacia el mismo punto. O sea que esta es una parte de la casa y fuga, por ejemplo, hacia aquí. Y ahora vamos a poner la otra parte hacia aquí, fugando, por ejemplo, hacia este punto y con la traza aquí. Y la otra traza, se nos queda un poco corta la regla. Bueno, esa es la forma de la casa, una forma de L. Y vamos a poner que termine aquí, por ejemplo. Dejando aquí la otra traza. Tenemos aquí estas tres trazas que fugan hacia F1, solo pongo el número, y F2. Bueno, y vamos a poner una fuga. Vamos a hacer, por ejemplo, que la fuga caiga para que no nos quede muy lejos. Si ponemos aquí una fuga, aquí voy a poner, vamos a coger una regla más grande para que nos entre bien, si no queda muy distorsionada la figura. Entonces pondremos una fuga por aquí, por ejemplo. Y tenemos una regla. Entonces si cogemos esta fuga, la sombra de una vertical puede ir hacia esta fuga. Entonces ya la trazamos. Y la sombra de aquella vertical, cuando la hagamos, tendrá esa misma fuga. Bueno, ¿por qué necesitamos que esto esté aquí? Primero, porque como ahí va a haber planos que tienen un conjunto de líneas poligonales, entonces bajamos, por ejemplo, la vertical esta hasta aquí. Entonces cogemos, colocamos la fuga aquí. Esta es la fuga que llamaremos, esta es fuga su3, esta fuga su4. Y ahora colocamos una quinta, pero bueno, primero hacemos la casa, entonces la casa va a tener fugas 1, 2, 4. Entonces unimos este punto con F4, este con F4. Quería que se viera esa pared, bueno, ahora ya está hecho. Entonces ese tabique, ese muro queda oculto. Bueno, entonces si mantenemos, por ejemplo, que la altura de la casa va a ser esta, ya fugamos. O sea que llega hasta aquí, fuga hacia F1, corta aquí, fuga hacia F1, corta aquí, y hasta aquí, y ahora fuga hacia F2. Y como llega hasta aquí, ahora esto fuga hacia F1. O sea, era esta línea. Y esto, como aquí no se ve bien dónde corta,
que es muy impreciso, sabemos que corta aquí, al unir 4 con este punto, corta aquí. Por tanto, la parte final de la casa va a ser esta. Unimos F2 con este punto. Eso quiere decir que el final de esto cae aquí. Esto casi está alineado, ya no lo vamos a detallar más. Bueno, tenemos entonces ya la parte fundamental de la casa, que es un prisma en forma de L, y dibujamos aquí, por ejemplo, una ventana. Fuga hacia F1, y digo F, bueno, hacia 1, y aquí hacia 2. Entonces tenemos el hueco ahí para la ventana hasta aquí solo. Vamos a poner la puerta hasta aquí. Fuga hacia 2, esto hacia 1, y esto hacia 2. Bueno, ya puedo trazar con líneas que se vean más claras la forma de la casa. Entonces marcamos aquí esta vertical, aquí esta vertical, esta que viene por aquí, esta hacia 1, hacia 1, la ventana hacia 2, y hacia 2. Hacia 2 otra vez. Hacia 4, las verticales siempre hacia 4. Y las horizontales a la derecha hacia 2. Hacia 2. Y hacia 4 vertical. Hacia 1. Y hacia 2. Bueno, tenemos ya un boceto de lo que podría ser la forma de una casa. Vamos a la regla, está torcida por varios sitios, pero bueno, como es elástica, y esto hacia 2. Bueno, como vemos hay mucha distorsión, eso quiere decir que el punto de vista está muy cercano y está visto desde arriba, por eso es un cuadro inclinado. Decíamos que íbamos a poner aquí la sombra de las verticales. Entonces, como este plano va a pertenecer, como estas líneas pertenecen a este mismo plano, tendrá la fuga sobre esta y sobre el rayo de sol. Entonces, el rayo de sol lo colocaremos aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta vertical es esta. La sombra de una vertical va hacia F1, sigue esta dirección. Corta aquí, por tanto viene por aquí y sigue por aquí. Si nos fijamos, todas estas líneas, las sombras de las verticales fugan todas hacia 3. Entonces esta es la fuga de líneas verticales. Mientras que esta, la que llamaremos 5, es fuga de los rayos de sol. Bueno, entonces tenemos ya este triángulo. Si ahora queremos, por ejemplo, hacer la sombra de esta línea, sabemos que la sombra de las verticales van hacia este punto y que los rayos de sol fugan hacia 5. Por tanto, su sombra es esta. Corta aquí, la sombra de esta horizontal será otra horizontal y debe llegar exactamente hasta aquí. Debe salir del punto final de la casa
El punto final de la casa, su sombra será esta. Ese es el punto final y su sombra es esta. La sombra de atrás será una paralela, va hacia F sub 2. O sea que la sombra de atrás de la casa es esta. Bueno, por último hacemos la sombra de esta línea, prescindimos de esto como si no existiera. Corta aquí. La sombra de la vertical es otra vertical. Bueno, tenemos esto de la sombra de la vertical. Ahora queremos saber esta. La sombra de la vertical viene por aquí, sube vertical. O sea que ya corta esta aquí, viene por aquí, hace esto. Y esta fuga, la sombra de este punto, fuga hacia F sub 5. Corta la vertical aquí, por tanto la sombra de esta será una paralela hacia F sub 2. O sea que la sombra de esta línea sola puerta es paralela, corta aquí a la vertical, luego viene por aquí y luego viene esto. Y por último la sombra de la ventana viene por aquí, corta aquí, esta va a la vertical y ahora esta va hacia F sub 5. Corta aquí y la sombra, como vemos, la sombra de esta fugará al mismo punto. Esta va hacia F sub 5, hacia 5, y cuando corte a la vertical pasada, esto va hacia 3, vertical, corta esta aquí y paralela a esta, o sea, hacia F sub 2. Bueno, está completa, entonces podemos ya dar las sombras. Bueno, completa, faltaría esto. Si realmente la sombra de esto viene por aquí, si imaginamos el plano que viene por aquí, unimos este punto con este. Bueno, entonces tenemos que ir hasta este punto. Si el plano no llegara hasta aquí. El hecho de que continúe ya, pues tenemos ya la sombra de esto. Bueno, vamos a ver si falta algún detalle. Bueno, según vamos sombreando, luego revisamos, porque tenemos esta, tenemos esta, y esto imaginamos que el plano viene por aquí, entonces cortaría aquí exactamente. Eso es para calcular por dónde viene la sombra esta, ¿no? Luego continúa la sombra de esto, viene la de aquí hasta aquí, vertical, y esta. Bueno, nos acercamos un poco. Todo esto quedará en sombra por detrás. Todo esto quedará en sombra. Y ahora todo esto queda en sombra por dentro. Decíamos que la sombra de esto viene por aquí, levanta una vertical y viene paralelo a esto hacia F, hacia 2. Y ahora la sombra de esto venía por aquí. Que viene hasta aquí, levanta una vertical, ahí se corrió un poco la tinta y va hacia 2. Bueno, tenemos esta paralela, vertical y esto. Bueno, por último, la luz incide
más ortogonalmente. Hay que pensar, viene bastante vertical, da más luz aquí que aquí, entonces podríamos dar tono medio en caras que son verticales. Con lo cual también nos quedaría ahí detrás no esta parte de la ventana para apoyar, sino la parte vertical. Lo mismo la parte vertical aquí. Y aquí la parte también vertical para diferenciarla de la cara superior. Bueno, aquí se ha extendido, vendría recto. Bueno, si realmente esto se reflejara, pues habría que marcar estas líneas, también dando la misma profundidad. Para eso necesitamos calcularlo, por ejemplo, en un perfil. Yo las marco así, las insinúo ligeramente hacia el mismo punto de fuga. Y si la puerta fuera reflectante, reflejaría también esto a la misma fuga F1 hacia allá, calculando también la profundidad, que se reduciría por efecto de la perspectiva. También se reflejaría aquí si el muro fuera algo reflectante, y también se reflejaría aquí hacia F4, hacia 4, también esta línea aquí, etcétera. Luego esta línea más allá hacia F, hacia 2. Bueno, tenemos la perspectiva por último. Aquí venía siguiendo la dirección hacia 3, luego vertical hacia 4, y luego esto hacia 5, cortaba aquí, y entonces esto hacia 2. O sea que en realidad hace algo así. O sea, por un lado tenemos esto que iba hacia 3, luego corta aquí, va hacia 4, y luego donde me corta el rayo de sol a la vertical, el rayo de sol va hacia 5, entonces por este punto hago dirección hacia 2. O sea que esas son las 4 direcciones que hay ahí. Último, lo que hacemos siempre para concluir, más oscuridad allí en zonas más entrantes, y lo mismo por ejemplo aquí para esto, para el entrante aquí, etcétera. Bueno, vamos a calcular alguna cosilla y ya lo dejamos. Como tenemos la línea de tierra, si la hubiera puesto más abajo, las vistas salen más grandes. Al principio lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos las trazas, una traza, otra, aquí otra y otra. O sea que ya podemos obtener las vistas de la figura. Sabemos que el punto de vista queda exactamente, hago esta semicircunferencia, cojo el punto medio de 1 y 2, por ejemplo, que cae aquí, el centro de estos dos puntos, puedo hacer la mediatriz y obtengo ahí el centro. Hago la semicircunferencia, resulta que la línea vertical que pasa por 4 corta a esa semicircunferencia, no tiene por qué pasar por C en este punto. Me alejo un poco, o sea, la vertical corta a la circunferencia, a la semicircunferencia de este punto, hago un arco hasta que me corte a la circunferencia que pasa por este punto y por 4. Entonces hago la circunferencia que pasa por este punto y por 4. Entonces este arco, hago centro en C, no, C era el punto medio, voy a llamarle esto punto O, y con la distancia esta hago un arco, entonces lo pongo aquí, hasta que me corte aquí a este arco. O sea, distancia desde O al punto de intersección. Entonces hago el arco y corto aquí. Desde aquí hago una ortogonal a la línea O4. Aquí.
Bueno, pues este es el punto principal o proyección ortogonal de V sobre el cuadro y este V abatido, o sea que el punto de vista queda aquí exactamente. Y lo puedo poner en un perfil. Entonces hago una línea vertical paralela a O4, que por supuesto será perpendicular a la línea del horizonte y línea de tierra. Cojo el punto principal que caía sobre la vertical O4, lo proyecto aquí y tengo aquí, cojo también la distancia PV, la coloco aquí, tengo aquí V y aquí P. O sea que este es el punto V y este es el punto P. Bueno, como la casa, tenemos que el horizonte de la casa de los planos horizontales es este. Al hacer una paralela por la intersección de la línea de tierra, que es esto, este es el horizonte, la intersección de la línea de tierra con esto me da este punto. Hago por aquí una paralela. Bueno, entonces ya sé que esta es la inclinación del plano respecto al plano del cuadro. Proyecté esto por V, calculé V haciendo esta distancia un arco hasta que me cortara aquí a la semicircunferencia. Entonces esta semicircunferencia la podría hacer también aquí. Cojo el centro desde este punto que era el punto proyectado y el punto 4 proyectado. Hago la semicircunferencia. Y aquí lo que hice fue el giro aquí arriba que no nos cabe, de manera que la distancia desde O hasta este punto de arriba, intersección de la vertical con la semicircunferencia, la proyecto aquí, hago el arco, y el arco de repente me cortaba aquí, y esa era la forma de calcular V, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, pues realmente la perspectiva de este punto es esta. Eso quiere decir que si la proyecto mediante una ortogonal al cuadro, pues es este punto. Entonces solo tengo que unir el punto de vista con esto en el perfil para saber exactamente que realmente este punto está aquí. Si ahora igual que proyecte este punto, proyecto esto, pues sé realmente que al hacer aquí una ortogonal, este punto, en realidad, si me cae aquí, como tiene su perspectiva aquí, lo uno con este y su perspectiva real está aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer siempre es, aquí por ejemplo, proyecto esto en el perfil y tengo aquí este punto, que no tiene por qué coincidir con el principal. Este punto lo llamaremos A. Entonces, alineando el punto A con V, donde corta este plano, que es el del suelo, ya tengo, si este era A, pues esta es la perspectiva A' y esto A segundo. Vamos a poner A' y A segunda. Entonces tenemos que esto es ortogonal al suelo, pues hago una ortogonal por el punto A segunda. Bueno, tengo también que si hago aquí una ortogonal a esta línea, que es la dirección del plano, pues estos dos puntos son coincidentes en una horizontal, ya que este es el punto 4 proyectado aquí. Bueno, decía entonces que esta línea vertical está proyectada aquí en el perfil, y si proyecto este punto, su perspectiva queda aquí. Pondremos, por ejemplo, B segunda. Entonces al alinear con V, me corta aquí. Por tanto, sé que esta es la medida real para la perspectiva de esta casa. Y si proyecto las dos medidas de la ventana, entonces de repente proyecto esto, me queda aquí, esto me queda aquí. Entonces, al proyectar estos puntos aquí, pues puedo obtener también la relación que existe entre la altura de la ventana y su posición exacta respecto a esto. Por ejemplo, si yo alineo la base de la ventana, puedo hacer aquí, por ejemplo, entonces de repente este punto, como vemos, este punto que llamaremos, aquí llamábamos segundo, de la ventana, pues M segunda, y esto su perspectiva. Bueno, pues al proyectar este punto, tiene su proyección aquí, entonces al fugar hacia F2, pues tengo que caer aquí. Como vemos, aquí vemos la altura de la ventana y aquí la vemos su posición real, ¿no? Lo mismo podría hacer con la parte superior de la ventana. Pues por ejemplo que llegue hasta aquí
Entonces tengo aquí en un perfil la ventana, alineo, entonces este punto se corresponde con este. Entonces tendría m segundo le llamo a esto, pues n segundo le llamaré a esto, n segundo, y aquí la figura original, ¿no? O sea, tenemos la figura original y su perspectiva aquí. Bueno, pues esa sería la forma de obtener sobre el cuadro en el perfil y obtener las medidas a partir de aquí. La altura de la casa sigue la dirección paralela al plano del suelo, seguirá esta dirección. Pues eso quiere decir que esta será la casa. Y que alineando este punto, que corresponde, como vemos aquí, a este punto en el plano del cuadro, eso quiere decir que al girar esto y girar también esto azul, pues la perspectiva de este punto es este. Bueno, eso lo hice con esta línea y cualquier línea de aquí la puedo proyectar sobre esa línea para obtener sus dimensiones y ver la relación que existe. ¿Qué es esto de esto? Pues si esto le llamamos A y a todo esto B, pues será A partido B. Esa es la escala que ocupa respecto a la totalidad, ¿no? Bueno, pues eso sería... Esos serían los datos principales para calcular en un perfil todos los detalles de la casa, sus dimensiones, etc. Entonces, bueno, sobre el plano del suelo conviene proyectar un punto. Entonces, una vez que lo tenemos proyectado, sabemos que al alinear con V y prolongar, corta el plano del suelo en este punto. Entonces, coloco la altura real, y alineo este punto con el del final, me corta aquí. Entonces ya puedo proyectar este punto y sé que esta altura en el espacio va a ser esta. Bueno, pues ese sería el procedimiento.